Bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar con arreglos unidimensionales y multidimensionales, ¿no? Cuando hablamos de arreglos de una dimensión, ¿sí? Nos estamos refiriendo puntualmente a vectores, ¿no? ¿Qué me pueden decir ustedes o qué se acuerdan de los arreglos o vectores? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué es para ustedes un arreglo? ¿Mm? ¿Qué es un arreglo? Un vector. ¿Qué se acuerdan? A ver, ¿es un conjunto de un mismo tipo de datos? Sí, exactamente. Esa es una de las características, ¿no? Es un conjunto homogéneo, ¿sí? Es un conjunto homogéneo de datos. Que sea homogéneo significa que los datos son todos del mismo tipo, ¿no? O sea, que cuando ustedes definen un arreglo, tienen que de antemano definir qué tipo de datos van a almacenar. Van a almacenar números, por ejemplo, qué tipo de números. ¿Son enteros? Si son reales, ¿sí? Si van a manejar cadenas, también tengo que definirlo. Yo puedo definir un arreglo para guardar cualquier tipo de datos, tanto los datos primitivos que pertenecen a sillar, ¿sí? Como enteros, ¿se acuerdan? Byte, int, short, ¿no? De tipo cadenas, como por ejemplo string, de tipo carácter, como por ejemplo char o boolean, pero también puedo definir arreglos para guardar datos más complejos. Por ejemplo, personajes, por ejemplo, guerreros, autos, ¿sí? Puedo definir arreglos para guardar cualquier tipo de datos. Bien. ¿Qué más me pueden decir de los arreglos, aparte de que es un conjunto homogéneo? Ese conjunto de datos es infinito, se volvió a cortar. A ver, estoy desde el teléfono, así que si quieren abrir el micrófono, mejor. ¿Mm? O sea que habíamos quedado, vuelvo a compartir, me borro todo de nuevo. Es un conjunto homogéneo. Bueno, ¿qué otra característica? A ver. Ese conjunto es infinito, es decir, yo creo el arreglo y puedo guardar infinitos valores. Puede ser, ¿Mm? digamos, es dinámico, puede variar el tamaño. Puede variar el Es tamaño, finito, digamos. Tiene un fin. tiene un fin, ¿sí? Es decir, que a diferencia de otras estructuras de datos más complejas, como las colecciones, los arreglos, ¿sí? Son finitos, es decir, es un conjunto finito de datos, ¿ok? Es un conjunto homogéneo y finito, es decir, que yo de antemano tengo que establecer el tamaño del arreglo, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que el arreglo tiene 5 posiciones, ¿sí? Puedo guardar menos de 5 elementos, pero no puedo guardar más de 5, ¿sí? Ahora, el hecho de que yo defina el tipo de datos que va a guardar el arreglo, el tamaño, ¿sí? ¿Eso se puede modificar dinámicamente o una vez que se creó y el programa está funcionando, eso no se puede modificar?
No, no se puede modificar. No se puede modificar. Por eso decimos que también es inmutable. Los arreglos son inmutables. O sea, su tamaño es inmutable. ¿Ok? Bien. Entonces, conociendo esto, ¿sí? Supongamos que queremos crear un arreglo para guardar 5 enteros. ¿Sí? Supongamos que como ejemplo queremos crear un arreglo, ¿sí? Queremos crear un vector, le vamos a poner, porque es un arreglo unidimensional, para almacenar 5 enteros. ¿Sí? Entonces, la sintaxis para hacer esto es la siguiente. Se pone el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato, la dimensión, ¿sí? Entre corchetes ponemos la dimensión, entre corchetes va ahí la dimensión, ¿sí? Y luego el identificador o nombre que le queremos poner al arreglo, ¿no? El identificador o nombre que le queremos poner, ¿sí? Entonces, a la hora de definir, ¿sí? A la hora de declarar un arreglo, ¿sí? Nosotros ponemos el tipo, ¿sí? La dimensión, es decir, si es un arreglo unidimensional, o sea, un vector, corchetes, ¿sí? Con eso digo que es de una dimensión, y luego el identificador de la regla. ¿Ah? Esa partecita, nada más, en esa partecita decimos que estamos declarando el arreglo. ¿Sí? Ahora, para crearlo, le digo que a esto le asigno, y para crearlo uso como si instanciara un objeto, el operador new. ¿Sí? El tipo, de nuevo, corchetes, ¿sí? Pero ahora sí, entre corchetes, de este lado va el tamaño. Es decir, que si es de 5 posiciones, en este caso, ahí va el tamaño, ¿no? Acá va el tamaño de la regla. Entonces, en este caso, en particular, si queremos crear ese arreglo que tenemos dibujado, sería, o para satisfacer lo que me está pidiendo el enunciado, sería de tipo entero, por ejemplo, ¿sí? Corchetes, el nombre que le queremos poner al arreglo, podría ser lista, números, vamos a poner números, ¿sí? Igual, y ahora sí, el operador new, el tipo nuevamente, ¿sí? Y en este caso le digo que es de 5 posiciones. ¿Sí? Después de que se ejecuta esta instrucción, después de que se ejecuta el new, se reserva espacio en memoria para este arreglo. ¿Sí? La máquina virtual de .NET reserva 5 espacios sucesivos o consecutivos de memoria RAM para guardar 5 enteros. ¿Sí? Este paso yo lo podría haber hecho, a este paso de declarar el arreglo y crearlo, lo podría haber hecho en 2 pasos. ¿Sí? Es decir, lo podría haber puesto acá. Que voy a declarar, ¿sí? A números como un identificador capaz de apuntar a un arreglo unidimensional de enteros. Y en otra línea lo creo, por ejemplo, decir que números vale, o le asigno, ¿sí? Y acá creo el arreglo. New, el tamaño, ¿sí? De esa dimensión. ¿Ah? Entonces, ¿qué identifico acá? Identifico 2 partes. Por un lado identifico la declaración del arreglo y por otro lado tengo la creación del arreglo. ¿Sí? Son 2 pasos diferentes. Bien. Ahora, durante la ejecución de mi programa, el tamaño del arreglo no cambia. ¿Sí? Si yo lo creé de 5 posiciones, siempre se va a mantener ese arreglo número de 5 posiciones. Siempre voy a tener en memoria un arreglo de enteros de 5 posiciones. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Lo que sí podría hacer es lo siguiente. Por ejemplo, en alguna línea más abajo, yo podría decir, por ejemplo, que números apunta a un arreglo de enteros, por ejemplo, de 3 posiciones. Fíjense, ¿qué sucede acá en este caso? Cuando se ejecuta esta línea, voy a borrar acá,
Cuando se ejecuta la línea en la que creo el arreglo de 5 posiciones, ¿sí? Como en este caso, ahí, cuando se ejecuta esta línea, se reserva, como dijimos, espacio en memoria, 5 espacios consecutivos en memoria, para almacenar números enteros, ¿no? Entonces, números apunta a esa dirección de memoria, apunta a ese arreglo. Si yo después, una línea más abajo, digo que números apunta a un arreglo de 3 dimensiones, ¿sí? Puntualmente, como estoy usando explícitamente la palabra reservada new, se va a crear en memoria otro arreglo, ¿sí? Distinto, con 3 posiciones en este caso, ¿sí? Y ahora números va a apuntar a este nuevo arreglo y deja de referenciar al arreglo de 5 posiciones, ¿sí? Fíjense que no es el mismo arreglo que yo modifiqué, no. Creo otro arreglo y ahora números, ¿sí? El identificar números apunta a otra dirección de memoria, ¿sí? El arreglo original no mutó. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué les parece a ustedes va a suceder con este arreglo que va a dejar de ser referenciado? ¿Qué les parecerá a ustedes? ¿Qué sucederá con este arreglo? ¿Mm? ¿Qué sucedía con los objetos que están en la memoria heap y que dejan de ser referenciados desde alguna variable en mi programa? ¿Qué sucedía con esos objetos? ¿Qué componente tiene la máquina virtual, ¿sí? Que limpia la memoria heap? ¿Se sobreescribe? No, sino que se ejecuta lo que se llama el garbage collector, ¿sí? El recolector de basura. Y el recolector de basura dice, a ver, acá tengo esto que no está siendo usado, entonces esto es destruido. En algún momento, ¿sí? Va a ser destruido, ¿ok? Ya que ahora, números, este identificador, apunta a un nuevo arreglo, ¿sí? ¿Vamos? Por eso decimos que los arreglos en definitiva son inmutables, ¿sí? Pero sí puedo, si quiero, hacer que la variable apunte, la variable que identifica a un arreglo apunte a otro arreglo en ejecución, ¿sí? Pero no es el arreglo original el que estoy cambiando, estoy creando otro arreglo, ¿sí? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque acá en la declaración estoy diciendo que números, ¿sí? Representa a un arreglo unidimensional de enteros. Puede ser a cualquier arreglo, ¿sí? Yo puedo asignarle a números cualquier arreglo que sea unidimensional, ¿sí? De enteros. Yo lo puedo hacer con cualquier, puedo solo apuntar a cualquier arreglo. ¿Ok? Bien. Bueno, se volvió a cortar. Volvemos nuevamente. Ahora bien, ¿cómo haríamos esto, ¿sí? En código? Bueno, yo les voy a mostrar acá, voy a compartir pantalla, y acá tengo en un nuevo proyecto, ¿sí? Estoy parado en la clase Programs, Activito Program CS, esto lo puedo borrar para probar, ¿no? Entonces, para definir un arreglo, basta con que ponga el tipo de datos que va a almacenar, ¿sí? Corchetes, el nombre que va a tener el arreglo, en este caso dijimos números, igual, new, ¿sí? Y el tamaño, perdón, el tipo y el tamaño, ¿no? Y el tamaño. Acá en este caso, números va a apuntar a un arreglo unidimensional, o un vector, de 5 posiciones, ¿sí? Ahora, en la memoria, ¿sí? En la memoria, vuelvo a recordar, voy a tener algo como esto, ¿sí? 5 posiciones de memorias consecutivas capaces de guardar un entero en cada posición. Entonces, números apunta a ese arreglo. ¿Cómo hago ahora, por ejemplo, para poder guardar en esta posición del arreglo, por ejemplo, el número 33? ¿Sí?
¿Cómo hago para acceder a un arreglo y poder guardar en una de sus posiciones un dato? ¿De qué nos valemos? ¿Qué tienen los arreglos? ¿Un qué? Índice. Un índice, exactamente. Que al igual que en PCIN, en .NET, ¿sí? O en C#, el índice es un número entero que va desde 0 al largo del arreglo menos 1. Es decir, que si en este caso tengo un arreglo de 5 posiciones, el índice va desde la posición 0 a la 4, ¿no? Por lo tanto, ahora, si yo quiero asignar algún valor en alguna posición del arreglo, bastará con que ponga el nombre del arreglo, números en este caso, corchetes, ¿sí? Y aclare en qué posición quiero guardar. En este caso, el 33 lo quiero guardar en la posición 1. Posición 1, guardo el 33. Bien. Si yo quisiera guardar, por ejemplo, en esta posición, el número 25, ¿sí? Evidentemente lo que tendría que hacer es lo mismo. En el arreglo números, ¿sí? En la posición 4 voy a guardar el 25. Es decir, que cuando yo quiero acceder a una posición determinada del arreglo, ¿sí? Por ejemplo, para asignar un valor en esa posición, lo hago de esta manera. El nombre del arreglo, el índice y el valor que quiero asignar, ¿no? Ahora, supongamos, ¿sí? Que quiero guardar en esta posición, quiero guardar la suma de los valores que están en la posición 1 y en la posición 4. ¿Sí? Yo quiero guardar en la primera posición del arreglo, la suma de esos dos valores. ¿Cómo sería la línea? ¿Cómo tendría que escribir? Yo quiero guardar en la primera posición del arreglo la suma del 33 con el 25. Si ponemos número y el índice Bien. en el que Índice se en quiere este caso, ¿cuál almacenar, sería? Ajá, que en este caso es 0, ¿sí? Y y ahora, pongo el número, el índice 1, más, estoy tirando el bolazo, ¿sí? número, índice 4. Índice 4. Exactamente. Fíjense que en este caso, ¿sí? Ustedes están usando el índice, acá en esta primera parte, para referirse a la casilla, a la primera casilla del arreglo, ¿no? Para poder asignar ahí algo. Pero en este caso, cuando ponen en la expresión matemática números corchetes 1, se están refiriendo al dato que está guardado en la posición 1. En este caso se están refiriendo al 33. Y cuando ponen números, posición 4, se están refiriendo al dato que está guardado en esa posición, que en este caso es 5. ¿Sí? Genial. Bueno, ahora, si yo quisiera mostrar por pantalla lo que quedó guardado en la posición 0, ¿sí? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo muestro? ¿Mm? ¿Qué sentencia, qué método usaban para mostrar algo por pantalla? De la clase console, el Console. método writeLine, exactamente. ¿Sí? Y luego, ¿sí? Yo puedo decir, entre paréntesis, puedo poner entre paréntesis lo que quiero mostrar, ¿no? Entonces podría poner, por ejemplo, comillas, la suma es, ¿sí? Y al lado, mostrar la suma, que en este caso quedó guardada en números, corchete, 0, ¿no? ¿Está bien así o me estoy equivocando en algo? ¿Probamos? Probamos. Esperen que voy a borrar acá. Entonces, tendría que mostrarme ahí la suma de 33 más 25. Me tendría que dar 58, ¿no? Borro acá. Ejecutamos.
La suma es, uy, ¿qué pasó? No aparece. Porque si lo muestro así, ¿se acuerdan que tenía que concatenar con el signo más, ¿no? Acá para concatenar la leyenda con lo que quiero mostrar. Ahí está. La suma es 58. Miren, supongamos que ustedes quisieran hacer que aparezca esta leyenda. Aparezca de esta manera. La suma de 33 más 25 es 58, ¿no? Quisieran una leyenda que vaya mostrando algo como esto. Lo que hay en la posición 0, en la posición 1, perdón, más lo que hay en la posición 4 y luego el resultado, ¿no? Bueno, podría armarlo de esta manera. ¿Sí? Podría armarlo, sería esto, ¿no? La suma de, lo voy a dejar ahí para guiarme. Entonces acá, la suma de algo, ¿sí? Entonces yo acá puedo poner llaves. Es decir, bueno, acá va el primer elemento que quiero mostrar. Ahí quiero que aparezca el 33. Más, y acá quiero que aparezca el segundo valor, que sería el 25. ¿Sí? Es, y después quiero que muestre un tercer dato, ¿sí? Fíjense que voy usando como índice de los datos que quiero mostrar desde 0 en adelante, ¿no? Lo que hay en la posición 0 de la regla, ¿no? Entonces, en ese caso, me debería permitir poner con comas, digo, el primer elemento que quiero que aparezca es el que está en la posición 1, que es el 33. El segundo elemento que quiero que muestre es el que está en arreglo números y es el que está en la posición 4. Ahí está el 25. Y el tercer elemento que quiero que aparezca acá es lo que está en el arreglo números y es el que está en la posición 0. ¿Sí? Borro esto así y probamos a ejecutar. Ahí está, ¿eh? La suma de 33 más 25 es 58. Ahí tienen una nueva forma de incrustar dentro de la leyenda que usan en el Rayline datos. ¿Sí? También usando un índice, como si fuese una especie de arreglo, ¿no? Entonces el valor, el primer elemento que voy a mostrar acá es este primer parámetro que puse acá. Este elemento con índice 1 va a ser este, número 4. Y este elemento con índice 2 representa lo que está en la posición 0. ¿Ok? Bueno, eso es un dato al margen. Bien. Ahora, lo que les decía es lo siguiente. Yo acá estoy diciendo, en la línea 2, que números es un identificador capaz de apuntar a un arreglo unidimensional de enteros. En este caso apunta a un arreglo de 5 posiciones. Yo podría, mismo código, líneas más abajo, decir que, bueno, números apunta ahora a un arreglo de enteros, ¿sí? Nuevo arreglo de enteros de, no sé, 9 posiciones. ¿Sí? Esto es un nuevo arreglo. ¿Sí? Esto es un nuevo arreglo. Por lo tanto, si yo ejecuto esta sentencia nuevamente, supongamos que yo la copio y la pego al Rayline, ¿sí? ¿Qué creen ustedes va a aparecer en la posición 1, en la posición 4 y en la posición 0? ¿Van a aparecer el 33, el 25 y el 58? ¿O qué? ¿El 0 o nulo? 0. 0. ¿Por qué 0? Bien. Lo siguiente. Algo que me faltó decirles es esto. Cuando ustedes crean un arreglo, cuando hacen un new de un arreglo, ¿sí? Cada posición de ese arreglo, en este caso tiene 9 posiciones, cada posición de ese arreglo se inicializa con sus valores por defecto. Por ejemplo, si el arreglo contiene números, cada posición se inicializa en 0. ¿Sí? Cada posición vale 0. Si el arreglo fuese un arreglo de booleanos, cada posición vale falso. Si el arreglo fuese un arreglo de objetos, como por ejemplo string, personajes, autos, cada posición vale null. ¿Sí? Se inicializa en null. Entonces, en este caso vamos a demostrar dos cosas.
que ahora números apunta a un nuevo arreglo, ¿sí? Y que cada posición fue inicializada con sus valores por defecto, que es 0 en este caso, porque es un arreglo de números. ¿Sí? Lo vamos a ejecutar y observemos, ¿sí? Arriba, en la primera salida, el arreglo de 5 posiciones, en donde mostrábamos la suma de los dos valores que teníamos, y luego cuando números, en la línea 9, apunta a un arreglo de 9 posiciones, que se inicializó en 0, es otro arreglo, por eso me da la suma 0, ¿sí? Y los valores que hay en esas posiciones es nada, es 0. ¿Sí? Esto es algo importante que ustedes tienen que saber. Perfecto. Bien. Otra cosa que debo saber es la siguiente. Yo a esto lo voy a borrar, ¿sí? Y les muestro otra situación. Supongamos que ustedes necesitan crear un arreglo, ¿sí? Volvemos aquí cortito, de 5 posiciones, y quieren que ese arreglo esté inicializado explícitamente con estos valores. Por ejemplo, 22 en la primera posición, 66 en la segunda, 15 en la tercera, es un arreglo de enteros, ¿no? 33, ponele acá, y acá, qué sé yo, 96. ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros queremos crear un arreglo en donde explícitamente cada posición esté inicializada con esos valores. Tengo dos formas de hacerlo. ¿Sí? Yo podría hacer esto. Definir que tengo un arreglo de enteros, ¿sí? Definir que tengo, voy a copiar así, que tengo un arreglo de enteros, ahí está, un arreglo de enteros, llamado, no sé, números, de 5 posiciones. ¿Sí? Podría hacerlo de esta forma. Uy, de esta forma. Así. ¿No? Y luego, manualmente, inicializar cada una de las posiciones. Es decir, que en números, posición, en números, posición 0, guardo el 22. En números, posición 1, ¿sí? Guardo el 66. Y así sucesivamente. ¿Sí? Ir guardando uno por uno los datos. Esta podría ser una forma. La otra forma es la siguiente. Una forma de crear e inicializar. Voy a comentar. La otra forma podría ser esta. Es decir, voy a tener un arreglo de enteros, ¿sí? Llamado números, igual, y lo que puedo hacer acá es directamente, entre llaves, enumerar los elementos. ¿Sí? 22, 66, 15, 33, 96. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo estoy en un mismo paso, estoy declarando, creando e inicializando la red. ¿Sí? Lo que sucedería en este caso sería que números, ¿y cuál es el tamaño? Y el tamaño del arreglo va a ser la cantidad de elementos que yo puse. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y los elementos que va a contener son estos que están entre llaves. Es una forma de, en un mismo paso, crear el arreglo e inicializarlo, ¿no? Eso es lo que hicimos. Ahora, ¿cómo podría yo recorrer este arreglo e ir mostrando lo que hay en cada posición? ¿Sí? ¿Qué estructura necesitarían usar acá para ir parándose en cada posición del arreglo e ir mostrando los elementos que tiene? ¿Cómo lo recorrerían? Con un for. Bien. ¿Por qué no un while? Porque ¿Por qué no? necesitamos que el índice vaya aumentando. Pero lo puedo hacer con un while tranquilamente. Yo podría crear un contador, una variable contadora, y hacerla incrementar en cada ciclo del while. Tranquilamente podría hacer eso. Porque ¿Sí? la condición no cambia nunca.
tiene que ver con eso. ¿Y cuál es la condición? ¿Qué es lo que vos conocés de antemano? ¿Sí? El tamaño. ¿Qué es el tamaño, exactamente. ¿Se acuerdan que ustedes decían, cuando yo quiero repetir algo, ¿sí? Cuando yo quiero que cierto bloque de código se repita, ¿tá? Y yo sé de antemano cuántas veces se tiene que repetir, lo más adecuado es usar un for, ¿sí? Porque el for ya tiene un contador incorporado, ¿no? Y yo ya sé el tamaño, la cantidad de veces que quiero que se repita algo, ¿no? En caso en el while, si bien puedo hacer lo que yo hago con un for, lo puedo hacer con un while, ¿sí? Pero el while sería más adecuado cuando vos no sabés cuántas veces se tiene que repetir, no sabés de antemano cuántas veces se tiene que repetir algo, ya que las veces que se tiene que repetir depende de otra cosa, ¿sí? De otra situación. Entonces, en este caso, cuando quiero recorrer un arreglo, por eso la sentencia más adecuada es el for, ¿no? Y cuando ustedes usan el for, ¿se acuerdan que el for tiene, entre paréntesis, la variable que voy a usar para iterar, ¿no? Entonces, yo podría declarar la variable que voy a usar como contadora, ¿sí? E inicializarla, ¿no? Yo acá a la variable la puedo inicializar lo que quiera, ¿ok? En 5, 100, lo que quiera. Pero, ¿para qué sirve esa variable? Esa variable sirve para que el for sepa cuántas veces tiene que iterar, ¿no? Ya que es lo que voy a controlar después del punto y coma, ¿no? Pero ya que esa variable, si bien le sirve al for para saber cuántas veces tiene que iterar, la puedo usar como índice también, ¿sí? Y si la voy a usar como índice, me conviene que arranque en cuánto esa variable. En cero. Cero. En cero, ¿sí? En cero. Entonces, lo que voy a hacer en el segundo tramo es chequear que esa variable no llegue a cuánto. ¿A cuánto no tiene que llegar? A 5. No tiene que llegar a 5, ¿sí? Esa variable ahí tiene que valer 0, 1, 2, 3, 4, y cuando llega a 5 irse, ¿sí? Y la voy a usar como índice. Entonces yo acá puedo poner menor a 5, que es el largo del arreglo, o puedo hacerlo de esta manera. Los arreglos, vieron que C# los maneja a los arreglos como si fuesen objetos. Los arreglos, en este caso números, tienen un atributo, una propiedad llamada len, ¿sí? Len, por eso lo pongo en mayúscula. Una propiedad len, que lo que guarda ahí es el largo del arreglo. Este len, en este caso, equivale a ¿cuánto? ¿A qué valor? Si es el largo de este arreglo. A 5. A 5, ¿sí? Son, digamos, preguntas ahí muy obvias, ¿no? 5. Entonces yo puedo poner acá o menor a 5 o menor al largo del arreglo. Siempre me conviene crear el bucle lo más genérico posible, ¿sí? Entonces, acá, porque ustedes saben que el arreglo, ¿sí? Acá en esta línea viene explícitamente con 5 elementos, pero este arreglo podría venir por parámetro, y yo no conocer el largo de ese arreglo. Entonces, la forma de conocer el largo del arreglo es usando la propiedad len, ¿no? Y algo que quiero que haga en cada bucle, en cada ciclo, en cada iteración, es que se incremente el contador. Y acá lo que quiero hacer es, en cada línea, ir mostrando lo que hay en el arreglo números, posición i. Entonces, cuando i vale 0, ¿sí? Me va a mostrar qué cosa. ¿Qué hay en número, posición 0? El 22, exactamente, ¿sí? Fíjense que el for, ¿se acuerdan que trabaja de esta manera? ¿Sí? Se inicializa el contador, chequea de que cumpla la condición, ¿sí? Si cumple la condición, entra. Entonces, y arranca en 0. ¿Es 0 menor a 5, que es el largo del arreglo? Sí, entra. Muestra lo que hay en la posición 0, y cuando llega a la llave, rebota a la cabecera del for, incrementa, o sea que i, si valía 0, ahora vale 1, y verifica. 1 es menor a 5, ¿sí? Entonces la segunda vez muestra números con la posición 1. Esto es algo que ustedes ya lo conocen, pero bueno, es bueno a veces recordar. Bien, entonces si nosotros ejecutamos esto, lo que logramos es ir parándonos en cada posición del arreglo
e ir mostrando los elementos que este contiene. 22, 66, ¿sí? 15, 33 y 96. Perfecto. Bien. Otra forma de recorrer el arreglo es la siguiente. ¿Sí? ¿Qué otra sentencia tiene .NET, mejor dicho, C#, para que yo pueda iterar? Parecido, que es un for. Es un for también, pero se llama for mejorado. ¿Cuál es la sentencia? For each. For each, exactamente. Otra forma de hacer lo mismo podría ser esta. Acá vamos a poner un, para que se entienda, right line, y ahora acá con el for mejorado. Ahí. Entonces acá uso el for each. ¿Cómo se usa el for each? De esta forma. Paréntesis. Primero va el tipo de dato, ¿sí?, que tiene la colección que voy a recorrer. ¿Qué tipo de datos guardamos acá? Ya me lo da acá sugiriéndomelo, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipo de datos guardo acá? Enteros. Números es de tipo int, ¿sí? Entonces, lo primero que coloco es el tipo de dato, perdón, el tipo de dato que tiene la colección que voy a recorrer, ¿sí? ¿Estamos? El segundo dato que coloco es el nombre de la variable que voy a usar para iterar, ¿sí? Yo le voy a poner número, por ejemplo. ¿Qué va a suceder acá? En cada vuelta del for, número va a apuntar a un elemento del arreglo. Es decir, en la primera vuelta, número va a apuntar al 22, en la segunda vuelta, número al 66, al 15 y así sucesivamente, ¿no? La palabra reservada, in, en, y luego viene el nombre del arreglo que voy a recorrer. En este caso, números, ¿sí? Y ahora sí, entre llaves, fíjense que en el console directamente lo que pongo es el nombre de la variable iteradora, ¿sí? Entonces, en cada vuelta del for each, número va a apuntar a un elemento distinto del arreglo, ¿sí? Es más elegante esto que puse acá arriba, ¿no? Ahora, no tengo forma, si uso el for each, de hacer referencia al elemento que está antes, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá podría decir, bueno, en un console, si quiero mostrar el elemento que está antes, ¿sí?, podría hacerlo así. Y, ¿sí?, o el elemento que está después del que estoy recorriendo, ¿sí? Podría poner i más 1. Entonces es en el que estoy parado y el siguiente. O menos 1 es en el que estoy parado, el de atrás, ¿sí? Esto va a reventar si es el primer elemento que estoy recorriendo. Si i vale 0, cuando intente acceder a la posición 0 menos 1, o sea, la posición menos 1, me va a dar error. Yo podría haber un if. Pero bueno, esto yo no lo podría hacer en un for each, ¿sí?, por ejemplo. Pero bueno, hay situaciones en las que por ahí uso el for each en lugar del for. Es más cortito y más elegante. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, fíjense que la salida es exactamente la misma. 22, 66, 15, 33, 96. Y con el for mejorado, lo mismo, ¿sí? Tienen exactamente lo mismo. Bien. Perfecto. Ya me doy cuenta y ya he trabajado también en PCIN con arreglos unidimensionales o vectores. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con los arreglos de más de una dimensión? ¿Sí? ¿Qué pasa con los arreglos que son multidimensionales? Bueno, lo analizamos. Con respecto a los arreglos multidimensionales, el caso más común, ustedes conocen, son los arreglos bidimensionales, que serían las matrices, ¿no? Entonces, vamos a empezar, para entender a los arreglos multidimensionales, trabajando con una matriz. Supongamos que ustedes quieren crear este arreglo bidimensional, o esta matriz, que va a tener, vamos a hacer 3 filas, ¿sí?, y no va a ser cuadrada, esta tiene 4 columnas. No es una matriz cuadrada.
3 filas y 4 columnas. ¿Sí? Bueno, en este caso, como es un arreglo bidimensional, ¿sí? Es una matriz, en realidad, en donde cada fila de esta matriz tiene la misma cantidad de columnas. ¿Sí? Esperen que vamos a poner acá. Esta sería la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, y esta sería la fila. Fila, bien digo, 0, fila 1, fila 2. ¿Sí? Es importante que ustedes vean a los arreglos bidimensionales como arreglos de arreglo. ¿Sí? Es decir, ustedes tienen acá un arreglo filas, podríamos decir que tienen un arreglo filas con 3 filas de 3 posiciones, ¿sí? En donde cada fila apunta a un arreglo unidimensional de 4 posiciones. ¿Sí? Si yo me acostumbro a ver a los arreglos multidimensionales como arreglos de arreglos, ¿sí? Me va a ser fácil después entender a los que son arreglos irregulares, ¿no? Pensé que en este caso cada fila apuntaría a un arreglo de 4 posiciones, ¿sí? A un arreglo columna de 4 posiciones. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo declaro y cómo creo el arreglo en .NET, en C#? De esta forma. El tipo de dato, ¿sí? Recuerden que van los corchetes, ¿sí? Coma, si va el corchete, como tiene 2 dimensiones, va. Digo, va a haber una dimensión ahí, coma, otra dimensión. Recuerden que acá no pongo el tamaño de este lado, ¿no? Luego el identificador. ¿Sí? El arreglo puede tener más de una dimensión. Si tiene 3 dimensiones, ¿sí? Acá va para un lugar, para un elemento, para la otra dimensión y para la tercera dimensión. Como tiene 2 dimensiones, una matriz, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar generalmente con arreglos bidimensionales, ¿no? Para no complicar la cosa. Y luego el identificador. ¿Sí? Y para crearlo, lo mismo. New, el tipo, ¿ok? Y acá entre corchetes iría el tamaño de la primera dimensión, es decir, las filas, la cantidad de filas que va a tener, coma, el tamaño de la segunda dimensión, la cantidad de columnas que va a tener. ¿Sí? Por ende, si yo quiero crear este arreglo bidimensional, podría hacerlo de esta manera. Tipo, supongamos que es entero, ¿sí? Corchetes, coma, corchetes, se pueden poner números también, lo vamos a poner matriz. Matriz, igual, new, el tipo, int, y entre corchetes, ¿sí? Ahora de este lado yo ya sé la dimensión. Acá tengo que explicitar la dimensión. En este caso tiene como filas 3, ¿sí? Y como columnas 4 columnas. ¿Sí? Tiene 3 filas y 4 columnas. ¿Sí? A esto podría hacerlo también de esta forma. ¿Sí? Podría hacerlo de esta manera, ¿no? Esto mismo que tengo acá, podría hacerlo de esta forma. En una línea, declarar que tengo un arreglo bidimensional llamado matriz. De este lado, declarar que voy a tener un identificador llamado matriz capaz de apuntar a un arreglo bidimensional. Y en la línea siguiente decir, por ejemplo, matriz, alguna línea más abajo, apunta explícitamente a un arreglo de enteros de 3 filas y 4 columnas. ¿Sí? Recuerden que puedo hacerlo igual que con los arreglos unidimensionales, en una línea declarar y en la otra línea crear. ¿Sí? Esto también se puede hacer. Algo que también puedo hacer acá es lo siguiente. Miren, cuando ustedes crean el arreglo, ¿sí? Cuando ustedes lo definen, y acá yo lo estoy definiendo, ahí todavía no está creado, matriz. Cuando voy a hacer el new,
podría hacer esto. Poner el tipo, corchetes, ¿sí? Y sí o sí tengo que aclarar la cantidad de filas que tiene. Pero no es necesario que aclare la cantidad de columnas. Yo eso lo puedo hacer en un paso siguiente, ¿sí? Fíjense, si yo hago esto, lo único que definí lo único que he creado acá es esta parte, ¿sí? Creé el arreglo filas con 3 elementos. Creé el arreglo filas de 3 posiciones. Ahora lo que tendría que hacer es decirle que cada posición apunta a un arreglo de enteros de 4 elementos. Así que esto tendría que completarlo de esta manera. Es decir, que en matriz, posición 0, ¿sí? Guarda un arreglo de enteros de 4 elementos. En matriz, posición 1, guardo o apunta a un arreglo de entero de 0 de 4 elementos también. Y que matriz, posición, sé que se entendió la idea, pero bueno, ya que estamos, lo dejamos bien escrito, igual a new int de 4 elementos. ¿Sí? Fíjense que puedo hacer lo mismo de 3 formas diferentes, ¿no? Acá en esta primera lo que hice fue declaré y creé, ¿sí? Acá en esta otra línea declaré y en la línea siguiente creé, y acá lo mismo. Declaré y creé una dimensión nada más, y en pasos sucesivos creé cada una de las dimensiones columnas de cada fila. ¿Sí? Igual que con los arreglos unidimensionales, cada posición del arreglo se inicializa con sus valores por defecto. Es decir, que como estas son matrices de números enteros, en cada posición, ¿sí?, se inicializa con 0. ¿Sí? Cada posición se inicializa con 0. Eso es importante. Ahora bien, ¿cómo harían, por ejemplo, para guardar en esta matriz aquí el número 45 y aquí el número 78, por ejemplo? ¿Cuáles serían las líneas? ¿Qué tendría que escribir para guardar esos valores en esas posiciones? ¿Sí? El chat. Claro, sí, sí, Carlos, podríamos, recién vio el chat. Por eso abran el micrófono, porque cuando estoy compartiendo pantalla no veo el chat. ¿Sí? O por ahí sí lo veo y no quiero hacerle clic porque me compagina todo lo que estoy compartiendo. Sí, yo acá, Carlos, creo que la pregunta fue, cuando creo cada una de las dimensiones, ¿es posible cambiarle el tamaño acá? Sí, es posible cambiar el tamaño. Podría tener arreglos que tengan en cada fila distinta cantidad de columnas. Eso se llaman arreglos irregulares, ¿sí?, que ya van a ver cómo los manejamos a los irregulares. Cuando yo sé de antemano que cada fila va a tener distinta cantidad de columnas. Esta forma de declararlo es cuando sé que cada fila tiene la misma cantidad de columnas, ¿no? Son arreglos regulares, se les llama, ¿sí? Es decir, tienen filas y cada fila tiene la misma cantidad de columnas. Bueno, ¿cómo haría acá para guardar entonces el 45 en esta posición de la matriz? Matriz 1,2 igual 45. Bien, o sea que acá tengo que poner corchete, ¿sí? Sí, Posición. Primero la fila, ¿no? La fila 1, columna 2, sí señor. Guardo ahí el valor 45. Perfecto. ¿Sí? En la segunda, sería en la matriz, fila, para guardar el 78, 2, 0. 12, columna 0, guardo el 78. ¿Sí? O sea que en este caso, cuando estoy trabajando con un arreglo bidimensional, una matriz, ¿sí?, y quiero acceder a una posición, tengo que tener en cuenta 2 coordenadas.
la fila y la columna en donde se encuentra, a la que quiero apuntar, ¿no? O en donde se encuentra el elemento con el que quiero trabajar. Bien. Bueno, vamos a probar esto en código entonces. ¿Sí? Puedo salir de ahí. Volvemos acá. Supongamos, lo voy a borrar para que estemos más cómodos. ¿Sí? Ténganme paciencia. Bueno, supongamos que queremos crear, como hicimos recién, una matriz. Vamos a crear una matriz, la vamos a hacer chiquita, que tenga 2 filas y que cada fila tenga 3 columnas. Pero queremos que aparezca con estos valores. ¿Sí? La primera posición, acá el 33, 89, en esa fila, y el 67. Y en la segunda fila, el 12, el 45 y el 56. Ahí está. ¿Sí? Entonces, queremos en un solo paso declarar y crear esta matriz. La forma de hacerlo, igual que con los arreglos. ¿Sí? El tipo de dato, ¿sí? La dimensión, en este caso, tiene 2 dimensiones. 2 dimensiones. El nombre que le queremos poner, matriz, de identificador, igual. Y acá en este caso, puedo hacer lo siguiente. ¿Sí? Podría decir que, como hice con los arreglos, de tipo entero, new, int, ¿sí? Que tiene 2 filas, coma, 3 columnas, ¿ah? Y después manualmente inicializar cada valor, ¿no? Lo que hicieron recién. Matriz, posición 0, 0, guardo el, ¿qué va en la 0, 0? ¿Qué número iría acá en la 0, 0? ¿Cuál es el dato que quiero guardar en la 0, 0? 33. 33, ¿sí? Luego, el matriz 1, 0, ¿qué va en la 1, 0? ¿Qué tengo en la 1, 0? 12. Ah, 12, bien, ¿sí? Matriz 2, 0, ¿qué tengo? ¿Qué pasó ahí? Está mal, no existe la fila 2. ¿Sí? Existe la fila 0, existe la fila 0 y la fila 1. ¿Sí? ¿Está? En la fila 2 no tengo nada, no existe una fila 2, una fila con índice 2. El 89 estaría en dónde? Si quiero guardar el 89, ¿qué sería? Matriz. ¿En qué fila está el 89? 0, 1. 0, columna 1, exactamente. En la 0, 1, ahí sí está el 89. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, bueno, ahí yo fui poniendo al azar los valores, ¿no? Algunos fui poniendo así saltados, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea que para guardar los valores, ¿sí? Tengo que, una forma de hacerlo es esta, ¿no? Ahora, otra forma de hacerlo es como hicimos con los arreglos. Esperen, voy a comentar acá. Es decir, que tengo un arreglo de enteros, un arreglo bidimensional, llamado matriz, ¿sí? Y como sé de antemano los datos que quiero guardar, ahí está, me había borrado el título. Como sé de antemano los datos que quiero guardar, ¿sí? Puedo hacer lo siguiente. Digo, bueno, acá empieza la matriz, abro llave, ¿sí? Y ahora puedo poner los elementos de la primer fila, ¿sí? Entre llaves. La primera fila tiene el 33, el 89, el 67. Esas son la primera fila. Ahora, fuera de esas llaves, llaves nuevamente, la segunda fila. 12, 45, 56. ¿Sí? Entonces, de esta manera, he declarado, creado e inicializado la matriz con esos elementos. ¿Sí? Y ahora, para recorrerla, ¿cómo hago?
¿Cómo haría para recorrer la matriz e ir mostrando? Por fila, digamos. Lo que hay en la primera fila, lo que hay en la segunda fila. ¿Qué necesitaría? Unos for anidados. Trabajar con for anidados. Es decir, un for, ¿sí? Para que vaya recorriendo, perdón, un for para que vaya por fila. Yo puedo recorrerla por columnas o por filas, ¿no? Supongamos que la quiero recorrer por filas. Es decir, yo quiero pararme en esta fila y recorrer todas las columnas de esta fila. Pararme en la segunda fila y recorrer todas las columnas de esta fila. ¿Sí? Esa sería una for. Entonces sí necesito, recorra como los recorra, por anidados, ¿no? Uno que vaya fila por fila y otro por cada fila me muestre toda la columna, todas las columnas de esa fila, ¿no? Entonces, vamos a suponer que la quiero recorrer por fila. Debería arrancar acá, por, ¿sí? Y le vamos a llamar a la variable contadora f, de fila, que debería arrancar en cuánto la fila. ¿En El cero? contador de fila. En cero también, porque quiero que arranque desde la primera fila, ¿no? Y tengo que chequear que las filas, el f, el contador de filas sea menor a cuánto. ¿A 2? A 2, que es la cantidad de filas que tengo, ¿sí? Que sea menor a 2, ¿por qué? Porque el índice va a ir de 0 a 1. ¿Sí? Punto y coma, hay un micrófono abierto. Ahí. Y luego, lo que debería hacer acá es, en cada vuelta, incrementar. Bien. Acá tengo el contador de la fila. Ahora, por cada fila, yo quiero recorrer todas las columnas de esa fila. Entonces vamos a usar otro for. Con otro contador, columnas le puedo llamar, que arranque en 0. Tengo que chequear que el contador sea menor a ¿cuánto? ¿Cuántas columnas tengo? ¿Mm? 3. Menor a 3, exactamente. Y en cada vuelta, incrementar el contador. Bien. Entonces ahora, ¿cómo se comporta esto cuando tengo for anidados? ¿Sí? Cuando tengo for anidados, esto se comporta de esta manera. Por cada vuelta de este for grande, digamos, se van a hacer varias vueltas de este chiquito. Es decir, por cada vuelta de f va a haber ¿cuántas vueltas de c? Por cada vuelta en f, ¿cuántas vueltas va a dar el contador c? El for este. 3 vueltas. 3 vueltas. 3 vueltas, ¿no? 3 vueltas. Bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer sería lo siguiente. ¿Sí? Voy a sacar el dibujo. Ahí. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Cada vuelta voy a ir mostrando, ¿sí? Console.writeLine, los elementos que hay. En mi matriz, posición F, columna C. ¿Sí? ¿Estamos? Me mostraría todos los elementos. Si yo ejecuto esto, la barra de dibujo, es la barra de zoom que me está molestando. Ahí está. Ahí estoy ejecutando. Fíjense que me muestra todos los elementos, ¿no? ¿Cómo harían para que en lugar de que me muestre así uno debajo del otro, me muestre como lo tengo acá en la matriz? 33, 89, 67, uno al lado del otro. Abajo, la otra fila. 12, 45, 56. ¿Qué modificaría en el código? ¿Mm? Y agregar un salto de línea después del primer, adentro del primer ciclo, digamos. O sea que Después de ese después corchete, de este llave, de este for, ahí un salto de línea. Bien. sí, ¿Y cómo hago el salto de línea?
Pongo right, nada más. No, al revés. Ahí, con right line, provoco el salto de línea. ¿Sí? El right line provoca el salto de línea. Sí. Y para que no haga el salto de línea, uso right acá. ¿Sí? Y acá podría ir mostrando esto concatenado con un espacio para que no salgan tan juntos. ¿Sí? Entonces, acá me va a mostrar este for, uno al lado del otro, los elementos de esa fila. Cuando salte, cuando cambie de fila, baja un renglón, ¿sí? Y vuelve a entrar otra vez a la siguiente fila y muestra otra vez desde la columna 0 hasta la 2 de la siguiente fila, ¿no? Lo lograríamos algo así, ¿no? 33, 89, 67. ¿Sí? Al usar right, muestra uno al lado del otro. Yo le concatené un espacio vacío para que aparezcan separados. Y fuera del for de las filas, ¿sí? Un salto de línea, con un solo console right line, salta a la fila siguiente, ¿no? Y logramos ese efecto. ¿Sí? Bien. ¿Ah? Acá está el right line, es el salto de línea. Es como si tuviese el carácter de escape este, barra N, ¿sí? Que significa enter. ¿Sí? Acá podría concatenarle un carácter de escape T, que es un tab, como un tabulador. ¿Sí? Es el tabulador en realidad. Si ejecuto esto, ¿ven? Aparecen tabulados. ¿Sí? Si yo acá en lugar de usar right line, uso right solo, ¿sí? Y quiero hacer el salto de línea, acá sería barra N, el salto de línea. ¿Sí? Entonces, como que el right line tiene incorporado ese carácter de escape, ¿sí? El barra N, que sería el salto de línea. ¿Sí? Perfecto. Genial. Bueno, hasta acá hemos trabajado con arreglos bidimensionales regulares. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo... Bueno, antes de seguir avanzando, acá quiero generalizar esto, ¿sí? Hacerlo más genérico a esta línea. Acá. Vieron que acá yo pusimos explícitamente que f sea menor a 2, ¿sí? Porque sabemos que tiene 2 filas. Si yo quiero que automáticamente me diga cuántas filas tiene la matriz, directamente pongo matriz, punto len, ¿sí? Y esto me va a devolver que tiene 2 filas, ¿sí? Matriz.len. Ahora, ¿cómo hago para obtener la longitud de cada fila? ¿Sí? Bueno, acá diría, matriz de la fila que estoy recorriendo, f, decime el largo, punto len. ¿Sí? Matriz de la fila que estoy recorriendo, el largo. ¿Qué es lo que nos está gustando acá? A ver. Bien. Bueno, ahí, acá uno de los compañeros estuvo probando y acá tenemos lo siguiente. Carlos, ahí no encontraba quién era. Bueno, Carlos dice, yo uso el método getLength, ¿sí? Y le tengo que pasar por parámetro la dimensión. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que en los arreglos bidimensionales tenemos 2 dimensiones? ¿Sí? Una dimensión que indica la cantidad de filas que tengo y en la otra dimensión la cantidad de columnas que tengo por fila. Que nosotros teníamos que ver a los arreglos como si fuesen arreglos de arreglo, ¿no? Entonces, en la dimensión de filas, yo tengo que cada fila apunta a un arreglo unidimensional de, en este caso, 3 columnas cada uno, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener el largo de esta dimensión, la cantidad de elementos que hay en esta dimensión, ¿sí? Uso el método getLength y le paso la dimensión. En este caso, la dimensión 0 hace referencia a las filas. ¿Sí? Y la dimensión 1, ¿sí? El índice 1 hace referencia a la segunda dimensión, que sería la cantidad de columnas. Entonces, en este caso, ¿sí? Yo necesito
saber cuántas filas tiene. Entonces le debería pedir a matriz, punto, y usando el método getLength, le pediría de la dimensión 0. O sea, esto me va a decir cuántas filas hay en esta dimensión, ¿no? Y para obtener la cantidad de columnas que hay en la segunda dimensión, acá diría, como todas tienen la misma cantidad de columnas, como todas las filas tienen la misma cantidad de columnas, directamente acá podría usar el getLength, ¿sí? Y le digo, bueno, dame la dimensión de esa, el tamaño de esa dimensión. Por lo tanto, esto debería equivaler a 2, ¿sí? Son hay 2 filas, y esto debería equivaler a 3, porque son 3 columnas por fila, ¿no? Si ejecutamos, el comportamiento debería ser el mismo. Ahí está. Bueno, en este caso, porque yo usé otro arreglo, a descomentar esta línea, y esto ahí está. Volvemos a tener el arreglo original. 33, 89, 50, 67, la primera fila, segunda fila, 12, 45, 56. Ahora lo vamos a complicar un poquitillo más. En este caso, tenemos un arreglo bidimensional regular. Es decir, cada fila tiene la misma cantidad de columnas. Pero podría suceder que ustedes necesitaran tener arreglos irregulares, ¿sí? Es decir, que cada fila tenga diferente cantidad de columnas, ¿sí? Yo podría tener en la primera fila, tener un arreglo con 2 columnas, en la segunda fila, no sé, 3 columnas, y en la tercera fila, no sé, 2 columnas. Vamos a suponer, acá tenemos 2, vamos a hacer que vamos a poner 4, ¿sí? Y acá vamos a poner 3. Ustedes se fijan, tengo diferente cantidad de columnas por fila. ¿Ok? ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo hago para crear esto? Donde acá, por ejemplo, tenemos los valores. Vamos a suponer que acá tenemos 33, tenemos para guardar acá el 89, acá vamos a guardar el 67, acá vamos a poner el 12, acá vamos a poner el 45, cualquier valor, yo quiero físicamente 56, ¿sí? Acá no sé, 9, 77 y acá el 14. Queremos llenar esta matriz, este arreglo bidimensional, no es una matriz, este arreglo bidimensional con estos valores. En este caso, ¿sí? Como es un arreglo irregular, para crearlo lo vamos a hacer de manera diferente. ¿Sí? En este caso podemos decir, vamos a tener un arreglo de enteros, ¿sí? En donde va a haber 2 dimensiones, pero es irregular. O sea, cada fila va a tener diferentes tipos de columnas. Entonces, en este caso, en lugar de usar corchetes, ¿sí? Con una coma para decir que es bidimensional regular, uso 2 corchetes. ¿Sí? El nombre que le voy a poner, igual, new, y acá sí, en este caso, perdón, de enteros, indico la dimensión de las columnas, de las filas, perdón, que en este caso es 3, y las columnas, en este caso, no tengo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pusiera acá 4, lo que estaría diciendo es que cada fila tiene 4 columnas, y no todas tienen 4. Entonces, de esta manera, yo puedo acá decir, matriz, en la dimensión de las filas, posición 0, apunta a un arreglo de enteros, ¿sí? De 2 posiciones. De matriz, en la posición 1, ¿sí? Apunta a un arreglo de enteros de 4 elementos.
ceros de 4 elementos. Y que en matriz, posición 2, acá estoy parado, acá, ¿no? Esta es posición 0, posición 1, y esta es posición 2. La posición 2 apunta a un arreglo de 3 elementos. ¿No? Y corchetes de 3 elementos. Después de que se ejecute esta línea, voy a tener el arreglo vacío, ¿sí? Todos en ceros, ¿no? Entonces, podría yo ahora manualmente ir inicializando cada una de las posiciones. Podría poner matriz, posición 0, columna 0, guardo el 33. El matriz, posición 0, columna 1, guardo el 89. ¿Cómo haría para guardar el 56? ¿Cuál sería el índice? Quiero guardar el 56. Uno, 4. Perdón, 1, 3. 1, 3, el 56. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, también debería poder, así como acá, declaro, creo el arreglo y después lo inicializo, debería poder crearlo e inicializarlo en el mismo paso, ¿no? Debería poder crearlo e inicializarlo en el mismo paso. Vamos a comentar acá. Encuentro el botoncito de comentario. Entonces, vamos a ver. Debería ser int, 2 dimensiones, matriz, igual. Y acá debería dejar llaves. Y tengo en la primer fila 3389, coma, en la segunda fila 77, 12, 45, 56. En la tercera fila tengo 9, 77, 14. Sí, perfecto. Y acá, new. ¿Le está gustando? Y lo tengo. ¿Qué es lo que no le está gustando? En este caso, si yo acá pusiera coma, dice no, tienen que ser todas iguales. ¿Sí? Espera con la misma longitud. Ah, no tienen toda la misma longitud. Bueno, podría hacerlo así. ¿Sí? New, in, corchetes, corchetes. A ver si lo puedo hacer así. Matriz, posición 0. Pero guardo ahí este arreglo. Este arreglo. Acá. Matriz, posición 1. Fíjense que acá estoy obligado a usar la expresión new, a diferencia de como lo hacíamos antes, y aclarar que es un arreglo unidimensional con elementos. Matriz,
posición 2, esta podría ser una forma, posición 2, la inicializo con un arreglo de enteros, cuyos elementos son sin punto y coma. Bueno, para recorrerla sería de la misma manera que recorríamos el anterior, ¿no? Debería ser lo mismo. A ver, probemos. Console, punto. WriteLine, y yo pusiera acá, matriz, punto, get, length, de la primera dimensión, de la dimensión 0, de filas, y ejecuto, son 2 filas. Son 3 filas, perdón, 3 filas. Por eso me da 3. Ahora, si le pidiera de la segunda dimensión, que son las columnas, ejecuto, rompe, porque me dice, pará, no tiene todas las filas la misma cantidad de columnas. En este caso no me serviría esto. Ah, ¿y cómo lo usaría? Bueno, en este caso, paro. En este caso, ¿sí? Si yo quiero saber la cantidad de columnas que hay en una determinada fila, tendría que estar parado en una fila. A ver si yo pongo, en la fila 0, ¿cuántas columnas hay? Y ahí me tendría que decir que hay 2 columnas. A ver. Ejecuto acá. Está buscando. En este caso tendría que decir, de la columna 0, dame el largo del arreglo que hay en la fila 0. Length. Ahí está. En la fila 0 hay un arreglo de 2 posiciones, que es el que tiene el 33 y el 89. En la fila 1 tendría que decirme que hay un arreglo de 4 posiciones. 4. Entonces, jugando con eso, ahora vamos a recorrer esto. Tendría un for para las filas, arranqué en 0, ya después ahí lo modificamos, y no llegue a 3, y tendríamos otro for para las columnas con algo. Este le vamos a poner fila. Fila, filas, y este va a ser el de las columnas. El nombre de la variable puede ser cualquiera, ¿sí? Por ahí me guío mejor con FIC o con IJ, ustedes lo deciden. Bueno, en este caso, el de las filas, ¿sí? Yo quiero saber cuántas filas tiene, sería matriz, y acá podemos usar el getLength de la dimensión 0, ¿verdad? ¿Cuántas filas tiene? ¿Sí? Las filas siempre son las mismas, o sea, filas es una dimensión. Ahora, la dimensión columnas es donde puede ir variando. Entonces, en este segundo for, ¿sí? Es en donde voy a tener que decir en matriz, ¿sí? En la fila donde esté parado, punto, y acá en lugar de usar el getLength, voy a usar el length. Decime la longitud de esta red. ¿Sí? Entonces acá, tranquilamente puedo usar console.WriteLine, y acá ir mostrando lo que hay en matriz, columna F. Y acá podría aplicar lo mismo que hice recién, a usar un write, esto, ir mostrando con separaciones, y después de este for, el salto de línea. Probamos. Ahí está. 33, 89, 67, 12, 45, 56, 9, 77 y 14. ¿Sí? Esta podría ser la otra forma de
recorrer el arreglo. Bien. Bueno, vamos a probar esto. El desafío de ustedes es el siguiente. Dado este arreglo, ¿sí? Así. Lo que quiero es que 2, 5. Dado este arreglo bidimensional, ustedes tienen que hacer que se llene automáticamente con estos valores. 22, 26, 30, 34, 38, 42. ¿Qué van notando? 46, 50, 54, 58. ¿Qué van notando? ¿Qué notan? Yo no quiero que ustedes hagan esto en matriz, posición, no sé, 0, 0, esto. Yo no quiero esto. En matriz, posición 0, 0, 0, asigno el 22. No lo pongan ustedes manualmente, que se generen automáticamente. ¿Sí? Va de 4, va sumando de a 4. Va sumando de a 4, ¿sí? Y son valores que arrancan en 22, ¿no? ¿Sí? Entonces, la idea es justamente esa. Crear un algoritmo que se encargue de hacer esto. Y ahí en el mismo main, directamente lo pueden hacer. ¿Sí? ¿No? Ahí está. Lo dejo de compartir. Bien, en este caso, como es un arreglo irregular, ¿sí? Fíjense que ustedes en la declaración primero indicaron la cantidad de filas y después tuvieron que decir en cada fila cuántas columnas hay. ¿Sí? Muy bien, se valieron de una variable auxiliar, ¿sí? Eso también es válido, para los valores que van a asignar a cada posición de la matriz, ¿no? De este arreglo bidimensional. Se valieron de 2 for, exactamente, igual que como para mostrar, para asignar, 2 for. Entonces, en cada posición de ese arreglo bidimensional, guardan lo que tienen en esa variable auxiliar. Y luego la incrementan. En el mismo paso, ustedes muestran lo que guardó. ¿Sí? Está bien. Podrían haber hecho un for para que llene los datos y después otro for para recorrerlo, y es no. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí. Ahí veían en la discusión de, che, hacerlo arrancar en 18, che, hacerlo arrancar en 22. Acá depende de cómo lo vas a usar acá. ¿Sí? Si vos, en este caso, primero incrementás, y primero dentro del for hicieras el incremento y después lo asignás, lo haces arrancar en 18. Pero si primero asignás y después incrementás, que arranque en 22. ¿Sí? Esa es una forma. La otra que creo que habían pensado también era inicializar la posición 00 con 22, es decir, en matriz 00, 22, y acá ir diciendo matriz F de C igual a matriz F de C a lo que tiene más 4. Por ejemplo. ¿Sí? Otra forma. El valor que tenía la matriz, entonces no usan una variable auxiliar. Pero bueno, ¿se entendió lo que hicieron ahí? Sí, sí.
Sí, Sí, Bueno, sí. perfecto. Bien, bueno, un próximo desafío. Muchísimas gracias ahí, Carlos. Pasarle por el chat a los chicos el código, por favor, y vamos a otro desafío. Bien. Cuando ustedes declaran un string, ¿sí? Cuando ustedes declaran un string, una variable de tipo string, por ejemplo, no sé, nombre, y guardan ahí el nombre, no sé, Eduardo, ponele, y guardan una cadena cualquiera, string maneja internamente a esa cadena como un arreglo de char, un arreglo de caracteres, ¿sí? Entonces, puedo, si quiero, usar de string el método toCharArray, ¿sí? Y esto lo que hace es devolverme la cadena en algo así, en un arreglo de char. Cierto que acá en C# es primero la dimensión, arreglo, igual, ¿sí? Entonces, si yo invoco el método toCharArray, obtengo la misma cadena, pero en un arreglo, ¿sí? Entonces, yo acá podría mostrar de ese arreglo el carácter de alguna posición en particular. Por ejemplo, no sé, si muestro el de la posición 1, ¿qué aparecería? Yo le digo, de arreglo, mostrar elementos que están en la posición 1. ¿Qué aparecería? La E. La No. D, La D de dedo, claro. Con la posición 0 está la E. En la 1, la D debería estar, ¿no? A ver si ejecuto. Fíjense, ahí tengo la D. Pero también, string me permite esto, mire. Voy a comentar estas líneas. String también me permite esto. Y yo declaro el arreglo, perdón, declaro el string, nombre, lo mismo, Eduardo, y quiero mostrar lo que está en la posición 1, no hace falta que lo convierta en un arreglo. Yo puedo manejar al string nombre como un arreglo, directamente, corchetes, y le digo mostrame lo que hay en la posición 1. Y debería obtener el mismo resultado, ¿ven? La D. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuál es el desafío? Es el siguiente. ¿Sí? Que, dada la cadena, voy a poner acá, teclados que tengo, dada la cadena ciudad, ¿sí? Por ejemplo, San Luis, que muestre al revés la cadena, ¿sí? Es decir, muestre S, I, U, L, espacio, N, A, S, ¿sí? Dada la cadena ciudad, la muestren al revés, de atrás para adelante. ¿Mm? Ese es el desafío. ¿Sí? O sea, una forma de hacerlo puede ser esta, ¿no? Hacás un for normal, solamente que usás como índice al largo del arreglo -1, que es 7, ¿sí? Porque en realidad tu arreglo tiene 8 posiciones, pero tiene 8 posiciones, bien digo, pero el índice de la última posición es 7, que lo obtenés con largo del arreglo -1, ¿no? Entonces, la primera vez que entra el for, i vale 0, entonces 7 menos 0 es 7, te va a mostrar la S. La segunda vez, i vale 1, 7 menos 1, 6, te va a mostrar la i. ¿Sí? La tercera vez iba a valer 2. 7 menos 2, 5. Te va a mostrar la U de Luis. Por eso va de atrás para adelante. Como lo habías hecho al comienzo, también estaba bien. Fíjate, decirle control Z hasta que recuperes lo que tenías al comienzo. Que lo habías hecho con -1. Decirle deshacer hasta que lo recuperes. Seguí.
El error que tenías acá era el siguiente, mira. Borrale. Vos inicializabas I con el largo del arreglo. ¿Sí? ¿Cuánto te da esto? ¿Qué da? 7. 8. No, 8 te da. Porque vos tenés 8 caracteres, tenés 8 posiciones. 1, Ah, 2, está bien, está 3, bien, está bien. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entonces, entra ahí con un 8 y no existe la posición 8. Entonces, Claro, por eso es -1. el menos 1. ¿Sí? Eso era lo que te faltaba. Y ahí deberías obtener el mismo resultado. Ujú. ¿Sí? Esta es una versión y ahí tenés la otra versión. Perfecto. ¿Ves cómo sale ahí? Bien. Ahí. Claro, lo que pasa es que yo lo que creía era que cuando hacía el length ya tomaba desde la posición 0. Ya, no, te cuenta la cantidad de lugares que tiene Claro. directamente. La cantidad de lugares. Bien. Bien, chicos. Bueno, muy bien. Muy bien, Carlos. Muy bien, chicos. Trabajaron muy bien.